Hola, bienvenidos y bienvenidas a Inercia Podcast. Pues bienvenidos a otro episodio de Inercia Podcast. Bienvenido, Juan, a tu casa. Gracias. Tenía muchas ganas de esta entrevista. Quienes han escuchado los últimos episodios, pues yo me vengo dedicando al tema de agua y Microterra se me hace una innovación espectacular, como van a escuchar hoy la historia. Pero para arrancar y ir rompiendo el hielo, me gusta empezar con entender el tamaño del problema, ¿no? Sí. Entonces, no sé si quieras contarnos, Juan, hoy cómo ves el tamaño del problema en México en temas como de tratamiento de agua y esta crisis hídrica, porque yo creo que van muy conectados uno con el otro. Entonces, si quieres, podemos empezar de ahí. Sí, o sea, en verdad es el problema grande, ¿no? Entonces, pues la agricultura es el consumidor más grande de agua a nivel mundial. O sea, consume a nivel global alrededor del 70% del agua fresca. En Latinoamérica, de hecho, ese número es más grande, es como el 85%. Y no solo es el consumidor más grande de agua, es el principal contaminante, ¿no? Entonces, la razón por eso es porque usan tantos fertilizantes, principalmente nitrógeno y fósforo, que en los cultivos alrededor de el 50 o 60% de esos nutrientes sí son absorbidos por las plantas. El resto sale en las aguas residuales, ¿no? Entonces, lo que estás viendo es que el consumidor más grande de agua es el que más contamina porque hay un porcentaje tan grande de estas aguas que se acaban contaminando con los fertilizantes. Y, por ejemplo, en México, si lo ves en cuanto al nivel de fertilizantes que se usa, desde los 1960s, hemos incrementado el uso por hectárea como un 950% de fertilizantes. Entonces, digo, por razones claras de incrementar el rendimiento de los cultivos y así, se ha usado más fertilizantes. Toda esa cadena de valor también tiene muchos problemas, como hemos visto ahorita con la guerra de Ucrania y la producción de fertilizantes, pero entonces, pues estás usando muchísima agua y le estás contaminando, y los efectos que tienes río abajo, downstream de toda esta agua llena de nutrientes, son inmensos, ¿no? Entonces, pues lo hemos visto a escala en México, en el Caribe, con el sargazo, que pues todo eso es causado upstream por el runoff de la agricultura, ¿no? Toda esta agua residual que viene cargadísima, ¿no? Entonces, pues vemos los efectos en todos los cuerpos de agua. ¿Algunas otras consecuencias de esta falta de tratamiento o carga desmesurada de contaminantes ves en el medio ambiente o en la sociedad que valga la pena destacar? Sí, o sea, justo lo que ocasiona estos fertilizantes es esta carga tan alta de nutrientes, estas concentraciones tan altas que lo puedes medir por partes por millón. Cuando sale del agua residual se va a diferentes cuerpos de agua, ¿no? Se va a los ríos, a los lagos, al agua subterránea y acaba en el mar. Lo que ocasiona es un proceso que se llama eutrofización, creo que se dice eutrophication en inglés, que básicamente este exceso de nutrientes causa que hayan un crecimiento desmedido de diferentes plantas, ¿no? Entonces son microalgas o macroalgas que al crecer a esta proporción tan desmedida crea zonas anóxicas, por ejemplo en el mar, ¿no? Entonces evitan que la luz pase a las diferentes capas, entonces no hay oxígeno y absorben todo el oxígeno, y cuando se mueren, pues se muere mucho de los animales, las especies acuáticas que existen, y crea un desbalance ambiental, ¿no? Entonces, lo que vemos no es solo pues, los impactos que puede llegar a tener sobre, por ejemplo, el turismo en diferentes partes del Caribe, que hay muchísimo sargazo y se vuelve un problema para recogerlo y tratarlo, pero pues también se está creando este desbalance que mata todo. Entonces, el agua acaba estando técnicamente podrida, ¿no? Que es pues, todo el impacto que empiezas a ver cuando conectas todos los puntos desde el inicio donde se genera con el agua residual hasta el mar, ¿no? Creo que es muy claro. Y entonces, en este contexto, creo que es un buen momento para empezar. ¿Qué fue lo que inspiró a Microterra? Yo sé que por ahí tuvieron varias iteraciones de lo que fue en un inicio Microterra y a lo que es hoy en día. Entonces, quizá entender ese primer punto en la historia en el que pues decidieron empezar Microterra y que, o sea, si hay alguna historia en particular que haya hecho que el Ignite, para decir, a partir de hoy tenemos que hacer algo. No sé si eso tengas alguna respuesta particular. No, sí, definitivamente. O sea, esto empezó antes de que yo me viniera al equipo. Empezó en 2017 con Marisa, nuestra CEO, Marisa Cuevas, que estaba en la Universidad de Singularity University. Y ahí tuvieron una clase donde empezaron a hablar sobre la crisis
hídrica, ¿no? Y cómo posiblemente la siguiente guerra mundial podría llegar a ser alrededor del agua. Entonces, entendiendo ese problema tan macro y lo que estaba afectando principalmente, que es este problema de la agricultura, dijo como hay algo que tenemos que hacer, y a nivel, a escala, no hay soluciones para tratar el nitrógeno de las aguas residuales, no existen esas soluciones. Entonces empezó a investigar cómo se podría hacer y entendió a través de un concepto de biomimicry, que es utilizar la naturaleza para resolver diferentes problemas, porque la naturaleza a través de 3.8 billones de años ha resuelto muchos de los desafíos que ya tenemos. La solución se puede volver tan potencial como el problema que tenemos, ¿no? Entonces empezó a investigar con bioremediación qué plantas podrían llegar a absorber todos estos nutrientes, ¿no? Entonces a través de empezó con reactores con microalgas y luego se fue a la lemna, que es lo que estamos usando ahorita, que en inglés la conocen como duckweed, que es una plantita acuática. Dijo como, ok, la planta que más rápido crece en el mundo y aparte mientras crece absorbe muchísimos nutrientes, ¿no? Entonces ya juntas el problema con una solución que no solo la puede remediar de una manera biológica, pero puedes aprovechar esa materia prima para hacer muchas cosas, ¿no? Y podemos platicar de todos los pivots para llegar a la situación en la que estamos, pero un poco como por ahí empezó y ya la experimentación hasta ya genera un producto de alto valor. Y antes de meternos como a los tecnicismos de qué es el Lemna y cómo lo aprovechan, ¿hubo alguna otra planta con la que trataron antes o fue directamente el Lemna? No, fue primero, tenía unos bioreactores con microalgas. Entonces eran unos bioreactores que eran unos tubos enormes que estaba instalando al lado de plantas acuapónicas donde crecían diferentes pescados y filtraban toda esa agua porque también todos los desperdicios de esas lagunas traen cargadísimas de nutrientes igual, ¿no? Entonces lo filtraba a través de los bioreactores. Las microalgas son increíbles para muchas cosas, pero de hecho no son increíbles para crear un negocio alrededor de ellas. Se vuelve muy complicado. Entonces ahí vimos que la lemna ya es una planta que crece por sí misma, casi como una plaga, ¿no? Es muy adaptable a diferentes condiciones y crece tan rápido, se duplica cada 2 días. Entonces es como, pues hay que aprovechar ya esa adaptación que tiene y pues es mucho más fácil, ¿no? Entonces, pues ahí hubo como esa redirección y en vez de irnos a acuaponia, hacía más sentido irnos a invernaderos hidropónicos porque pues ya tienen muy controlado su sistema de agua, usan muchísimos nutrientes y podríamos llegar a canalizar esa agua más fácil. Y pues en verdad el futuro con la agricultura para usar menos agua y usar menos nutrientes, pues todo se está yendo a agricultura protegida, ¿no? Y eso es como lo que más está creciendo. De hecho, el 50% de los cultivos que exportamos son de agricultura protegida en México, ¿no? Es enorme. Entonces ahí vimos que había mucho potencial y la colaboración con de este tipo de invernaderos hacía más sentido. Voy a desmenuzar estas partes porque creo que tocas partes muy interesantes. Primero entendamos, hoy ya con este contexto que nos das, ¿qué es Microterra? O sea, en este concepto, explicarle a la audiencia y a cualquier persona que se encuentre con Microterra, ¿qué es Microterra en tus palabras? O sea, Microterra es una empresa de biotecnología que produce ingredientes sustentables y funcionales mientras limpiamos agua. O sea, así muy simplificado en un renglón es básicamente lo que hacemos. Entonces nosotros tomamos esta agua residual, la canalizamos en unas lagunas donde crecemos esta planta acuática que se llama lemna, la cosechamos, la transformamos a través de un proceso propietario y luego de ahí extraemos unos ingredientes funcionales que entran en bebidas de alimentos y lo que nos hemos dado cuenta es que estos ingredientes son increíbles porque modulan el sabor. Entonces podemos habilitar uno de los problemas más grandes que tenemos en México y a nivel mundial, que es el consumo excesivo de azúcar. Entonces, como nosotros podemos modular los diferentes sabores, nosotros habilitamos a que la gente que está tratando de quitar azúcar pueda sustituirla con edulcorantes o otros saborizantes, endulzantes de alta intensidad, como puede ser la stevia, pero para que esa sustitución funcione, la stevia tiene un mal sabor, ¿no? O sea, tiene un resabio, sabe un poco amargo, tiene un pico de dulzor muy alto. Nosotros modulamos, o más bien enmascaramos esos malos sabores. Entonces ya sustituir el azúcar se vuelve mucho más fácil y lo usamos con unos ingredientes sustentables que tienen un nivel de inclusión muy, muy bajo en los productos. Entonces se logra, pues en verdad, hacer productos más saludables sin azúcar a través de un ingrediente natural de etiqueta limpia, ¿no? Entonces como que justo estamos abordando el tema de agua al principio de nuestra cadena de valor y los ingredientes saludables para hacer mejor comida al final de la cadena de valor y pues estamos cerrando un poquito el ciclo. ¿Hay algún ejemplo que valga la pena destacar? O sea, si yo ya soy un consumidor de algún tipo de producto, es muy probable que esté consumiendo lemna o flora procesada.
O sea, todavía no estamos en esa escala que ya podría estar en todos los diferentes productos, pero por ejemplo, un ejemplo interesante es Tetra Pak. Trabajamos con ellos el año pasado y ellos están desarrollando un nuevo helado, ¿no? Que está a base de fava bean. Le dicen que están haciendo un producto vegano para sustituir todas las proteínas y hacerlo pues más saludable y sustentable. El problema es que cuando sustituyes los ingredientes en los helados, pues usas este tipo de nuevos ingredientes que pueden llegar a saber mal o la textura está rara o lo que sea. Entonces, a través de nuestros ingredientes trabajamos con ellos en un piloto que de hecho escalamos a su planta en Dinamarca, y lo que hacía es que nuestro ingrediente no solo ayudaba a reducir el azúcar, pero llegaba a compensar todas las partes sensoriales que acabas perdiendo cuando quitas el azúcar, ¿no? Que es tema de mouthfeel, como de la sensación en boca, un poco de textura, y el nivel de dulzor se quedaba igual. Entonces, pues ya hicimos pruebas y salieron unos resultados increíbles, ¿no? Y ese es un ejemplo del tipo de cosas que hemos hecho, que estamos bastante emocionados del potencial. Luego decías que se enfocaban en estos agricultores hidropónicos o de alta tecnología. Sí. Y quiero hacer ahí un foco como, ¿por qué estos productores y no cualquier productor? O sea, ¿cuál es la ventaja de esta industria? Sé que lo mencionaste por encima, como de, pues es a donde debería migrar la agricultora, pero no sé si hay algo más que valga la pena de por qué realmente ahí está la oportunidad para Microterra. Sí, pues ahí otra vez hubieron varias iteraciones antes de llegar a esta conclusión, como empezamos en los sistemas acuapónicos y luego llegamos a la agricultura de invernaderos hidropónicos, ¿no? Parte de relación es que hay una concentración de este tipo de cultivos en diferentes zonas del país. En el Bajío es donde está una concentración más grande y en Sinaloa, ¿no? Entonces hay como estos clústeres de agricultura muy importantes que, pues un poco el reto que teníamos antes es que estábamos muy distribuidos, ¿no? O sea, de repente teníamos un cultivo hidropónico en Veracruz y otro por acá, entonces nuestra cadena de valor estaba muy esparcida y la logística era bastante difícil. Aquí tienes una concentración y ahorita estamos trabajando directamente con Agropark, que es el sistema de cultivos protegidos de invernaderos tecnificados más grande de México, ¿no? Entonces tienen 180 hectáreas de cultivos protegidos y ahí, ya que tienen la concentración, puedes trabajar muy directamente con ellos y también tiene sus ventajas porque tienen tan controlado su cultivo a través del agua que usan, los nutrientes que usan, que nosotros podemos ir monitoreando mucho más fácil y tener una fuente mucho más constante de agua con tantos nutrientes que nosotros podemos limpiar, ¿no? Entonces, esa colaboración que nos podemos llegar a instalar al lado de ellos se vuelve más fácil y ellos están mucho más abiertos a colaborar, ¿no? Eventualmente, si podríamos irnos con otro tipo de agricultores, podría llegar a ser muy interesante y eso es un poco posiblemente lo que quisiéramos hacer en el futuro en el escalamiento, de que esta hectárea que estamos posicionando al lado de los cultivos altamente tecnificados, lo podríamos recrear como un pedazo de Lego que decir, ok, ya este sistema funciona perfecto, se lo podemos poner acá y acá. Entonces es como un poquito así como funciona clásico en los startups, un MVP que hace sentido en ese contexto y luego pues ya la expansión lo empiezas a automatizar y que sea replicable fácilmente, ¿no? Y digo, para no obviarlo, yo porque conozco un poco el driver detrás, pero sí. ¿Por qué Agropark le serviría tener un Microterra en su propiedad ahí instalado y llegar y ver, pues mira, aquí está la Lemna y sé que ustedes luego procesan eso para procesarlo y venderlo a las industrias o con los ejemplos que nos proporcionabas, pero para Agropark, ¿por qué diría, sabes que sí me hace sentido, vente, hay que probar y cuál es el beneficio para ese tipo de agricultores? Pues hay varios, ¿no? Uno es, hay incentivos claramente de sustentabilidad, que ellos quieren cada vez tener unas operaciones más limpias y que el agua que ellos estén liberando a los canales federales esté limpia y no tenga unos efectos adversos. Entonces hay incentivos ahí que cada vez están buscando hacer las cosas mejor. La otra parte es, en verdad, nosotros la manera que lo estamos diseñando es que eventualmente nosotros se los dejaríamos para que ellos operen nuestro cultivo, ¿no? Esa es un poco la intención de tecnificarlo y automatizarlo para que ellos lo puedan abordar. Nosotros se lo dejamos ya instalado y ya funcionando perfecto y nosotros les compramos lo que producen de la Lemna, ¿no? Entonces ellos pueden generar un nuevo revenue stream a través
del sistema que nosotros les vamos instalando. Nosotros decimos, mira, ustedes están limpiando su propia agua, están produciendo una materia prima que nosotros ya se las compramos, nos evitamos nosotros de tener una cadena de valor mucho más compleja y ellos se ganan un revenue stream que ya se lo dejamos instalado y nosotros nos podemos ir a expandir a otros lados, ¿no? Entonces, pues es una colaboración muy beneficiosa para ambos lados, ¿no? Esa parte de los incentivos financieros me encantó la primera vez que me lo platicaste, porque es el cómo generas un mercado a través de buenas prácticas de sostenibilidad y tú aprovechas expandir el mercado para que crezcan todos, ¿no? No nada más crece Microterra, sino que crece una industria nueva, quizá de cómo tratar el agua más rápido y más eficiente y con un posible beneficio financiero. Sí. Y cómo eso se convierte en una práctica, a mí se me hizo una genialidad la primera vez que se los escuché. En esta temporada de fiestas, ¿no te gustaría que tus regalos generen un triple impacto social, ambiental y económico? Smart Food trae para ti canastas de productos sustentables y de alta calidad. Smart Food es una comercializadora de productos que generan este triple impacto. Y en sus distintos puntos de venta y tienda en línea puedes encontrar el regalo perfecto para esta Navidad. Y si mencionas que lo escuchaste en Inercia, recibirás de regalo 2 piezas de jurel porcionado. Visita Smart Food. Y creo que aquí valdría la pena preguntar, sobre todo, estas piezas de Lego, o sea, si tú estás ahorita con Agropark, ¿serviría escalarlas en toda una región? O sea, al final, ¿hacia dónde va estas piezas de Lego? ¿Es con un mismo productor o hacia nivel regional? Pues hay cierto nivel de consolidación en el mercado. Entonces, Agropark es el más grande, pero toda en esa zona del Bajío hay mucha agricultura protegida, ¿no? Entonces, obviamente, empezando por donde ya conocemos y, de hecho, donde hay un problema de estrés hídrico muy grande en esa misma cuenca. Entonces, pues ya como que justo identificamos esa combinación de factores donde hay un verdadero problema. Hay muchísima concentración de estos invernaderos y muchos de ellos también están conectados, ¿no? Entonces, si ven el case study, ¿no? Para decirlo de esa manera con Agropark, es como, mira, yo también tengo mi invernadero aquí al lado. Entonces, nuestra logística de materia prima se vuelve más obvia porque de ahí podemos maquilar y transformar esos ingredientes más fácil porque tenemos cierta concentración y pues ya en ese ecosistema se puede empezar a entender cómo funciona. Eventualmente nos encantaría esos pedazos de Lego expandirlos probablemente nacionalmente a la zona donde hay otra concentración en Sinaloa y eventualmente si ese sistema funciona perfecto y alguien más dice, oye, yo estoy en Estados Unidos o en otro país en Latinoamérica y me encantaría usar tu sistema, pues ya si está también establecido y automatizado, le decimos, mira, adelante, pues aplícalo, ¿no? El chiste es expandir estas prácticas regenerativas. Entonces, pues sí, nos gustaría que se pueda eventualmente expandir a todos lados. Y una última pregunta técnica. Una vez instalado, ¿podrías fomentar algún sistema como de circuito cerrado en donde ya la Lemna procesó el agua, la trató, liberó cierta cantidad de químicos que no me acuerdo en qué porcentaje estaba ahorita, quizá valga la pena que nos digas? ¿Yo la podría volver a reutilizar como agricultor? Sí, o sea, eventualmente podrías hacer un sistema closed loop, ¿no? Cerrado. Nada más para meternos un poquito en tecnicismos, la concentración que sale de estos invernaderos es por partes por millón altísima, ¿no? 800 partes por millón o mililitros, ¿cómo se llama? Gramos por mililitro de nitrógeno, ¿no? O sea, son impresionante cuando la regulación más o menos está que puedes estar como a los 100, ¿no? Partes por millón. Entonces estás 8 veces más alto de concentración de lo que traes. Entonces nosotros a través de nuestro sistema, cuando crece la lemna, absorbe estos nutrientes en su biomasa, ¿no? Y hablando del porcentaje que mencionabas, es como el 50% de los nutrientes que entran al invernadero no son absorbidos por las plantas. Entonces un 50% de nutrientes está liberado, que nosotros, pues de hecho lo usamos como nuestros insumos, que ya naturalmente pues nada más los captamos, ¿no? Entonces casi que nos sale gratis no tenemos que usar fertilizantes adicionales. Entonces ahí se vuelve súper interesante. Para hacerlo un closed loop puede ser viable. Un poco de los retos que estamos viendo para que eso sea una realidad es que los invernaderos, como tienen tanto control sobre los inputs que entran a su cosecha, ellos normalmente quieren agarrar agua que no tenga absolutamente nada, ¿no? Es casi que le quieren hacer osmosis reversa y ellos meterle todos los nutrientes, ¿no? Entonces las tenemos que dejar
muy, muy, muy limpia para que eso sea posible. Y eventualmente, si existen los incentivos correctos, puede ser, pero ahorita el agua está muy subsidiada para ellos. Entonces, ahorita en el momento les conviene nada más usar agua de sus pozos en vez de pues, nosotros todavía meterle más punch a la limpieza de agua, a llegar a un nivel donde ellos quisieran aceptarla, ¿no? Entonces, eventualmente podría funcionar y ese loop sería súper emocionante. Nada más ahorita estamos llevando el agua a ciertos niveles de 800 partes por millón a 100 para que pueda ser liberada a una concentración que está bajo la norma y funciona perfecto y no tiene adversos efectos downstream, ¿no? ¿Por qué lo pregunto? Porque igual me emociona, ¿no? Al final, o sea, no importa el tamaño de productor, si tú logras hacer ese tipo de... Ya invertiste en tecnología, ya estás produciendo a cierta capacidad para asegurar otro de los mayores retos, que es la seguridad alimentaria, que digo, tuvimos ya varias entrevistas sobre este tema, pero hoy a nivel global estamos produciendo más de lo que deberíamos consumir, ¿no? Pero de todas maneras es, si seguimos creciendo en población, ¿cómo sigues creciendo en producción? Pero si logras hacer como ese circuito cerrado donde prácticamente no importa tu tamaño, ya estás fomentando una práctica regenerativa, porque ya no estás jalando mucha más agua del pozo, lo que implica que se recarga el acuífero y eso, que haya o que existan más ríos, más biodiversidad. O sea, a mí me parece excelente como hacia dónde estás viendo y sería increíble verlo. Ojalá nos toque. De acuerdo. Algunos retos que estés viendo como en la adopción de estas mejores prácticas, no solo de la LEMNA en general, pero de prácticas de tratamientos de agua en la industria de la hidroponía o del sector agrícola. ¿Cuáles crees que serían como esas barreras que no han permitido esta innovación y esta adopción más abierta? Los subsidios serían uno de ellos, pero... Sí, o sea, hay varios, ¿no? De hecho, el agua no está siendo valorada en cuanto a lo que vale en el mercado como debería de serlo, ¿no? O sea, ahorita estamos viendo diferentes modelos que ya llevan un rato como con bonos de carbono y todas estas diferentes cosas que están tratando de ponerle un precio a este tipo de, pues como de recursos, ¿no? El agua está tratando de llegar allá, pero no es como si tú por metro cúbico de agua que limpies técnicamente te pueden dar un crédito ya de inmediato. No existen nuevos modelos que puedes llegar a sí promover un nuevo proyecto, que una empresa más grande que quiere reducir su huella hídrica te pueda comprar los beneficios de metros cúbicos que acabas limpiando, y hay maneras muy interesantes, pero es bastante nuevo, ¿no? Y se tiene que entender como también los problemas que has visto en los mercados de carbono de MRV, ¿no? De monitoreo, de reporte y de verificación, que a veces no es tan obvio ir traqueando todo esto. Entonces, como que necesitas primero entenderlo bien, saberlo monitorear, poner los sensores correctos y saber cuantificarlo para que haga sentido y hagan los incentivos para que hayan, pues sí, un bono de agua, ¿no? Y todas estas incentivos para que la gente empiece a cuidarla más. También hay varios retos de que cuando trabajas con sistemas biológicos hay complejidad, ¿no? O sea, son bastante susceptibles a cambios ambientales, especialmente cuando lo haces a escala. Entonces, si tienes un día con más calor, un día que llovió, un día con nubes, hay viento, cambian las temperaturas, cambia el pH del agua, pues hay variabilidad en tu cultivo, ¿no? Entonces, justo estandarizar todo eso para que tengas un modelo de crecimiento que optimices para una planta de alto valor mientras limpias mucha agua, estás tratando de jugar dos cosas a la misma vez, ¿no? Entonces existe una complejidad sobre cómo se puede lograr. Y aparte, específicamente de la LEMNA, es una planta increíble, pero no es un cultivo que esté estandarizado a nivel mundial. Hay muy pocas empresas que lo están tratando. Entonces nosotros estamos domesticando una planta nueva. Entonces, pues hay muchos aprendizajes, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, pues sí, los retos son grandes, pero al mismo tiempo ves del otro lado tanto potencial que dices, tenemos que hacerlo, ¿no? Tocaste ahí un punto que quiero igual hacer como foco, que es el reporte de monitoreo, seguimiento. Nosotros le llamamos como la medición de impacto en general. Hoy ustedes, ¿cómo miden ese impacto? O sea, ¿cómo lo ven en cuanto a estos son nuestros indicadores clave? De estas otras tecnologías nos apoyamos y así se vería como el impacto que estamos generando. Sí. Ya lo podemos intuir de cómo ha ido la conversación, pero me gustaría escucharlo. Pues el modelo que nosotros usamos, de hecho, es bastante sencillo, ¿no? Porque hay beneficios volumétricos, que es como la cantidad de agua que nosotros estamos reportando que pasamos a través de nuestro sistema y limpiamos, ¿no? Entonces, de la entrada del agua que ves saliendo del invernadero
que entra a nuestro sistema de cultivo, tenemos sensores que miden, pues obviamente el volumen, pero también la carga que trae, ¿no? Estas partes por medio de esta concentración de nutrientes que trae, pasa a través de nuestro sistema, que es un sistema de lagunas de 1000 metros cuadrados cada una, y luego cuando la liberamos, volvemos a medir la concentración, ¿no? Entonces ya esas diferencias de concentraciones y el volumen te da una idea de cuánta agua está pasando y se vuelve más fácil. Al mismo tiempo también estamos instalando nuevas tecnologías que hemos piloteado usando pues ahorita la tecnología que existe, ¿no? Hay que aprovecharla y pues, tenemos un sistema de drones que estaba justo volando por encima de nuestras lagunas para ir midiendo pues, a través de diferentes espectros de luz o de videos de, ok, la planta está creciendo a este ritmo, tiene tanto color, está absorbiendo tanta agua y cómo podríamos ligar esa toma de datos con los datos que estamos viendo en los sensores en el agua y así monitorearlo de una manera más automatizada, ¿no? Y así ya se puede verificar y hay trazabilidad de todo lo que estamos haciendo. También hay un cálculo de, pues que es un poquito más complejo, pero pues de toda la planta que vayas cosechando esas toneladas a que se transfiere un ingrediente final que metemos en los ingredientes o en los productos alimenticios, puedes llegar a calcular y se vuelve muy interesante justo para que estamos hablando hace rato de storytelling, que es pues una bolita de helado que te comas. Si incluye nuestro ingrediente, representa como 20 litros que acabas limpiando de agua, ¿no? Por esa transferencia de pues, el impacto positivo hídrico al ingrediente final. Dices, mira, a través de esto se vuelve muy fácil entenderlo como, ok, si me tomo esta agua que tiene tu ingrediente o me como este helado o lo que sea, estoy limpiando ese volumen de agua. Qué interesante, ¿no? Se vuelve más fácil de como captar el impacto positivo que puedes llegar a través de este tipo de desarrollos. Interesante, no lo había pensado así. Me comentaste que había un video por ahí, no sé si en desarrollo ya publicó, pero sí entenderlo yo como consumidor final de, oye, si consumes esta marca X versus esta marca Y, sabiendo que esta tiene microterra, puedes asegurarte que limpiaste tantos litros tú que estás consumiendo este helado, ¿no? Sí, exacto. Y aparte, pues hacer prácticas sustentables para los consumidores puede ser difícil, ¿no? Hay mucha información, la gente está un poco abrumada con, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Tengo que tomar regaderas un poco más cortas? ¿O qué tipo de alimentos debería estar consumiendo para tener una huella un poco más pequeña y así? Y se vuelve difícil, ¿no? Entonces, si nosotros se lo simplificamos, decimos, mira, si incluyes nuestro ingrediente ya sin hacer nada más que seguir comiendo los productos que te gustan, ya estás teniendo un impacto positivo porque estás limpiando agua, porque mientras más ingredientes nosotros vendemos, más agua limpiamos. Entonces, mientras más escalamos, mejor impacto tenemos, ¿no? Entonces, se vuelve muy fácil para un consumidor que no tienes que cambiar mucho tus hábitos. Nada más, si nuestros ingredientes ya están en los productos que consumes, pues ya estás de cierta manera apoyando una limpieza de agua, ¿no? Y ahí, digo, vale la pena preguntarlo como la expansión lo estamos viendo también como las piezas de Lego que nos contabas, pero no sé si hay algún otro producto o servicio con este ánimo de cómo llegas al consumidor final o cómo llegas a más agricultores hidropónicos o de alta tecnología. Ahorita el foco es meramente Lemna y Flora, que es el producto terminado. Sí. ¿Hay algún otro producto o servicio que estén pensando en el futuro corto, próximo? Sí, o sea, nos emocionamos de muchas diferentes ideas, ¿no? Entonces hay varias, pero justo mencionaste, de hecho, Flora, ¿no? Que es el primer ingrediente que nosotros lanzamos al mercado. De hecho, ahorita tenemos uno nuevo que estamos mega emocionados de él, que se llama Mask, que básicamente es similar a lo que estaba haciendo Flora, que era un modulador de sabor que ayudaba a habilitar esta reducción de azúcar. Mask específicamente es un extracto de Lemna que ayuda a quitar los resabios o los malos sabores o el aftertaste o los off notes que dicen de los edulcorantes de alta intensidad o también de aminoácidos, proteínas alternas, cafeína, o sea, todos estos amargores de los nuevos productos están saliendo, pero hay que quedarnos ahorita en la narrativa del azúcar, ¿no? Entonces, cuando tú quitas azúcar, la tienes que sustituir para tener el mismo nivel de dulzor. Entonces, si quieres una Coca-Cola, crear una Coca-Cola cero, quitas el azúcar, pero metes stevia, lulosa, fruta del monje, lo que sea, para poder sustituir. El problema es que hacer esa sustitución, el dulzor es solo una parte, ¿no? O sea, es solo como la percepción sensorial que tiene el consumidor, pero
al reemplazar el azúcar, también no lo puedes reemplazar uno a uno con una stevia porque sabe un poco diferente, tiene una diferente dinámica de cómo tú percibes esas cosas y tiene pues un amargor, un aftertaste, todo esto. Entonces, para habilitar esa transición a productos más saludables, Mask lo que hace es complementa a los edulcorantes como el stevia para que en verdad sea una sustitución que funcione perfecto y el consumidor ni se da cuenta que no está consumiendo azúcar, ¿no? Entonces ahí vemos que hay un mercado potencial increíble y la manera que lo estamos abordando es siguiendo pues, directo a la fuente, ¿no? Con los productores de stevia o todos los posibles clientes que están tratando de resolver este problema del azúcar, pues nosotros nos unimos a ellos y es un negocio B2B, directo a la fuente, que nosotros los habilitamos para que todo este proceso, hacer productos más saludables, funcione, ¿no? Entonces ahí es justo ese modelo de negocio que estamos pues, desarrollando ahorita que nos trae muy emocionados. Qué interesante. Y creo que con estas ideas da pie para una de mis últimas preguntas, que es ¿cómo te gustaría ver Microterra o en dónde te lo imaginas en estos 5 o 10 años a partir de ahorita? Sí, muy buena pregunta. O sea, hay varias cosas que queremos hacer. Justo la Lemna tiene mucho potencial que todavía no hemos explotado. Entonces, nosotros ya tenemos MVPs de nuevos ingredientes que nos emocionan muchísimo, que son similar a, justo dijiste, la versión 1 fue Flora, ahorita tenemos más, que hay otros que podemos seguir extrayendo de Lemna y se vuelve una plataforma de ingredientes que hacen varias cosas, que resuelven varios retos en el sistema alimenticio, ¿no? Entonces, hay toda una jugada ahí que nosotros estamos desarrollando nueva propiedad intelectual para tener toda una gama, un portafolio de ingredientes sustentables y funcionales, ¿no? En base de Lemna. Y más allá, ya siendo mucho más ambiciosos, estos procesos que tenemos con patentes provisionales, también los podemos adaptar para otros desperdicios de alimentos, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, así te lo pongo, que vas a la central de abastos y hay 1000 desperdicios de diferentes alimentos. Esos los podríamos agarrar y transformar nosotros en nuevos ingredientes funcionales. Entonces, ya se vuelve exponencial lo que podríamos llegar a hacer a través de nuestra plataforma de transformación de desperdicios o de desechos orgánicos en ingredientes de alto valor que la industria puede usar para hacer mejores productos, ¿no? Entonces, digo, eso es visión a largo plazo lo que más nos emociona. Y digo, para quien se perdió en el tecnicismo de esta conversación, si se meten a la página de Microterra, van a ver la foto de la laguna de Lemna, van a ver cómo se ve la flora terminada y van a ver qué posibles usos tiene, además de aprovechar un impacto visual muy agradable. La página de Microterra a mí me encanta. Sí, entonces ahí es esa invitación para que si están en ese punto de que se perdieron estos tecnicismos, pues le pongan una cara a eso que platicaba Juan. No sé si quieras agregar algo antes de mi última pregunta, algo que se me esté yendo como de Microterra, de este impacto que estás buscando. No, en verdad, la narrativa, sí hay muchas partes técnicas que a mí, de hecho, es parte de lo que me emociona y por eso me he metido a esta industria, pero acaba siendo, pues lo que queremos hacer es que sea una narrativa sencilla y fácil de entender, ¿no? Que nosotros vemos que hay un problema de agua que está en el centro de nuestro sistema alimenticio, que es un problema y nosotros lo podemos resolver creciendo una planta que limpia agua y se transforma en ingredientes que hacen mejores productos alimenticios. Te ayudan a consumir menos azúcar, básicamente, ¿no? Entonces, de todo lo que estamos hablando, de todos los diferentes puntos y la cadena de valor y así, nosotros producimos mejores alimentos mientras limpiamos agua, ¿no? Ese es como casi que el mensaje que nos gustaría que se quede claro con, pues, qué es Microterra y qué hacemos, ¿no? Muy sintetizado. Sé que lo mencionabas también en quizá posible mensaje final a la audiencia, que es sobre esta importancia de la sostenibilidad hídrica. ¿Cómo podría cualquier persona que nos esté escuchando hoy a contribuir? Sé que lo intuimos consumiendo quizá productos como Microterra, pero no sé si hay algún otro tip que a ti se te ocurra como experto en estos temas. Pues yo creo que o sea, como con muchas cosas, es en verdad entender el problema desde una perspectiva macro. Creo que ayuda mucho, ¿no? Es entender justo cómo todos estos sistemas están conectados. Cómo el uso del agua en la agricultura y la cantidad de nutrientes y fertilizantes que usan puede llegar a tener un impacto en otra parte, en el Caribe con el sargazo, ¿no? Y entender cómo todo está un poco conectado. Y sí hay muchas prácticas que la gente puede llegar a abordar en su propia vida,
como tomar justo el ejemplo clave, ¿no? De tomar regaderas más cortas y así, que está bien, o sea, se vale y yo creo que puede llegar a apoyar, pero yo creo que un nivel macro es entender realmente el valor real del agua, ¿no? Que a veces lo tomamos como si fuera algo que existe, es gratis y es infinito, pero pues cada vez en nuestras vidas nos estamos dando cuenta que hay sequía, de repente hay cortes de agua y todo este tema, y es como empezar a apreciar que sí es un recurso muy, muy valioso, y mientras te conectes tú personalmente, emocionalmente con el problema, las cosas y tus hábitos van a empezar a cambiar de acuerdo con pues, ese entendimiento más global, ¿no? Entonces, pues, en verdad entender el problema ya de ahí es un gran comienzo para todo lo que sigue. Voy a concluir sumando a esta reflexión. Ayer también estuve grabando con otra persona que me preguntaba esto, ¿no? Y qué está pasando con el valor del agua. Y le decía, pues no, o sea, para mí este año en particular, no porque no fuera importante años anteriores, pero este año en particular vi mucho más conciencia a nivel político, a nivel empresarial, industrial, de qué va a pasar si nos quedamos sin agua, ¿no? Y el famoso día cero, que en muchos lugares lo hemos escuchado y hay zonas mucho más conscientes de este día cero, como quizá La Paz, que también platicábamos hace rato. Sí. Pero para mí fue ok, Monterrey estamos en problemas, en la Ciudad de México estamos en problemas, Querétaro estamos en problemas, ¿no? Y fue como detonante de decir, ok, a partir de aquí ya hay un nuevo entendimiento del agua, ¿no? Y cuando siempre lo hemos dado por hecho, también nosotros como consumidores y en nuestras regaderas, pues es como, lo que siempre está ahí, hasta que no te falta, no le das ese valor. Exacto. Y justo platicábamos como pues es como si llegas a África y dices, miren, aquí les traigo un Rolex o les traigo un lingote de oro. Sí. Pues aquí no nos sirve de nada, ¿no? Sí. Y pues eso lo traes aquí y le dan mucho valor, y entonces es como esas discrepancias de pues, ¿qué tiene que pasar para que le des el valor a algo que hoy no se lo das, ¿no? En su momento, y lo comentabas hace rato, de esos créditos de carbono que nos ha costado ponerle un precio, también yo creo que me ilusiona ver hacia dónde migra, el valor también del agua y estos elementos ecosistémicos que tocan todas las personas, todas las industrias, todos los ecosistemas. El agua es el más claro, y obviamente el aire son esos dos componentes. Sí. Pero sí, me ilusiona ver estos índices y estas empresas como ustedes, Microterra, poniéndole un valor, un incentivo financiero, premiar a todas las partes dentro de una cadena de suministro, tanto al consumidor sabiendo que está siendo responsable con nuevas opciones de consumo, como al productor que está mejorando su impacto hídrico y quizá reduciendo su cuenta de agua o sus posibles multas o teniendo un nuevo income stream. Me parece espectacular lo que están haciendo y tenía muchas ganas de esta conversación y te agradezco un montón. No, muchas gracias. Feliz de estar aquí y pues gracias por la conversación. Estuvo muy interesante. No sé, ahí si quieres agregar las redes sociales, tanto tuyas como de Microterra, donde la gente puede estarse enterando tanto de Flora, de Mask y de los productos que vayan a salir, ¿dónde podrían buscarlos? Pues lo más fácil sería así a través de nuestra página, directamente en microterra.com. Donde estamos más activos, la verdad, es en LinkedIn. Entonces, si buscas a Microterra en LinkedIn, yo creo que es donde te vas a poder enterar que estamos publicando todo, pues nuestros nuevos avances, con estos nuevos ingredientes, con todo lo que estamos haciendo, con pues todas estas imágenes que pueden llegar a describir mejor la narrativa que estamos hablando de nuestra granja, nuestra hectárea, al lado de los invernaderos y los productos finales, para que puedas entender como, ok, esto es lo que representa este ingrediente en un helado, y ya entendí un poco la conexión. Entonces, pues sí, invito a todos a que nos busquen, ahí está toda la información. Y también personalmente, ¿no? Ahí que me busquen en las redes. Feliz de conectar. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Este año no te quedes con las ganas de regalar con impacto. Visite Smart Food en La Escandón, Lomas de Chapultepec o Ámsterdam y lleva una de las canastas de mezcal y un regalito extra por mencionar que escuchaste sobre ellos en Inercia. El compromiso con la sostenibilidad alimentaria es de todos.